Esta noche, oh Dios del cielo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de reunirnos otra vez, y somos privilegiados porque aquí estamos, Señor. Ese fuego, ese entusiasmo, pero por sobre todo ese amor a oír tu palabra, Señor, cada vez se hace más fuerte en nosotros, y esa es la razón por la que estamos aquí. Muchas gracias, Señor. En medio de esta reunión hemos cantado salmos a tu nombre, hemos ofrendado, hemos diezmado, hemos levantado nuestras manos, porque queremos decirte esta noche que estamos agradecidos contigo, Señor, y seguiremos agradecidos, y que ese fuego, Señor, no se extinga, no se apague en nuestra vida, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice, Señor, a esta congregación de los que están presentes, y te pedimos también para aquellos que no han podido venir, los que están enfermos, los que están detenidos por un tiempo, Señor, pero Padre, aliméntalos con tu palabra a través de las diferentes formas. Y esta noche nosotros te agradecemos porque estamos en este lugar. Oramos por aquellos que han querido acercarse, pero hoy no pueden porque están pasando enfermedad, Señor. Pero nos tomamos de tu palabra. Tú dijiste a tu pueblo, Señor, cuando los sacaste de Egipto, que si eran fieles, ninguna de las enfermedades que les tocaron a los egipcios les iban a tocar a ellos. Y yo creo firmemente en eso, Señor. Y si se acerca algo, esa enfermedad a nuestra vida, en tu nombre la echamos fuera. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a abrir nuestra Biblia en un pasaje conocido, Mateo capítulo número 24. Vamos a ver algunas cosas, dado que son propicias. Estamos viviendo tiempos como los que narra la palabra del Señor. Y entonces en Mateo capítulo 24, los discípulos del Señor, hermano, estaban sorprendidos, emocionados quizá, y tenían las mejores intenciones de agradar al Señor. Naturalmente eran intenciones humanas, y ellos querían como no distraerlo, sino sorprenderlo, enseñándole el templo. Pero nosotros a Jesús no lo podemos sorprender así, hermano, con las cosas que nosotros tenemos en la tierra, porque toda la tierra es de Él, y lo que hay en Él, pues Él lo puso. Y entonces no lo podemos sorprender con lo que es de Él, pero sí podemos sorprenderlo agradablemente con nuestra conducta. Que mientras la humanidad, el pecado lo está destruyendo, los grandes estadistas, la gente inteligente, hermano, los sabios del mundo, gracias a Dios nosotros no entramos en los sabios del mundo, perdone, sino en los tontos del mundo, en lo necio del mundo, en lo que no sirve del mundo. Y de eso se ha valido el Señor, y somos los que adoramos, y somos los que predicamos su palabra, porque hoy no solamente hemos leído que Cristo vive, sino lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y entonces, hermano, mire, ¿cómo usted quiere sorprender? O tal vez sorpresa no es la palabra, sino una persona que usted quiere agradar. ¿A dónde la llevaría aquí en Guatemala a que conociera? Dígame algún lugar que a usted le gusta. Gente que vino de ahí cerca, de los Estados Unidos. Yo no sé si tienen familiares en Europa.
Pero de aquí por ahí, pues, se fueron mojados y mojados regresan de los Estados Unidos y usted los quiere sorprender. ¿A dónde los llevan? ¿A dónde? Al Petén, a la Aurora. No, tráigalo a la iglesia. ¿Para qué lo va a llevar a la Aurora? Que nos mire a nosotros. Bueno, ya usted, yo ya lo hice que pensara en algo. Mano Gabriel diría, lo llevo a Puerto Barrios. Como él es de allá, ¿va? A que miren los negritos. Ah, pero no son los negros, usted, míreme a mí, dice. Entonces, trataríamos. Por eso es que cuando viene gente, nosotros los llevamos a Atitlán, a que miren los lagos. Tal vez ellos tienen mejores, pero nosotros queremos llevarlos. Nos vestimos de típico y hacemos un montón de cosas porque estos discípulos querían sorprender al Señor Jesús. Y entonces, por eso dice aquí en capítulo 24 de Mateo, acordémonos que el templo era glorioso, hermano. Hay cosas en la tierra que uno se queda con la boca abierta y dice que se tardan años de años, hermano, en hacer algo como este templo, hermano, 40 años para hacer este templo, ¿verdad? Y entonces ellos querían, hermanos, sorprender al Señor. El templo era glorioso, glorioso. Y entonces a veces de lo que tiene gloria o de lo que es importante, uno se vanagloria. Por ejemplo, así como hermano Julio, que es constructor, y trajo a mis hermanos que también me ayudan en la construcción. Cuando termina algo y quedó bonito, lleva a otros para que miren lo que él puede hacer. Porque si somos nosotros. Hermano, usted se ganó una medalla en parvulitos y ahí la tiene. Y esa medalla, y entonces usted empieza a contar, ¿verdad?, lo que hacía usted en parvulitos. Porque son cosas, hermano, que nos señalan y hablan de alguna forma de cómo nos destacamos en algo. Y por eso los discípulos aquí se lo llevaron al templo. Muchas sorprendamos al Señor. ¿A dónde lleva uno las visitas, hermano? A Atitlán. Allá lleva uno las visitas, los que vienen del norte, y si tienen mucho tiempo los lleva a Izabal, hermano. ¿Y qué hay en Izabal? Rice and beans. ¿Y eso qué es? Frijol rojo con arroz. Y entonces uno regresa enfermo. Pero ellos tenían la buena intención, hermano. Mire, el templo era glorioso, tenía gloria, pero era una gloria humana. ¿De qué me sirve enseñarle a usted mis medallas? Para que reconozca que a mí me dieron medallas. ¿De qué me sirve? Y entonces, hermano, este templo era glorioso, pero esta gloria estaba manchada por los pecados de los sacerdotes y del pueblo. Porque eso, mire, tal vez usted antes no quería venir al evangelio. ¿Por qué? Porque puede ser el caso de que antes vino una persona y le hablaba a usted de las bondades y de lo maravilloso del evangelio y de lo lindo que es estar en Cristo, pero antes de que le hablaran, usted tuvo una experiencia y le prestó a un evangélico que cómo lloraba usted. Y lloraba
tan amable, tan atento. Y entonces lo convenció y le prestó y nunca le pagó. Usted no era cristiano, por supuesto, porque los cristianos son más finos que los ladrones. Nosotros a veces robamos con las cosas espirituales y no con un arma. Mejor que nos asalten de una vez y no de esa manera. Por eso hay gente que no quiere venir, que no cree en el evangelio, hermano, por nosotros. Porque miran nuestro caminar, porque miran nuestra conducta. Y mientras nosotros queremos ser agradables y queremos que vengan, hasta de alfombra nos ponemos. Pero hay de aquel que con ciega locura no llegue a hacer algo. Le damos un mal testimonio y a ese lo inyectamos para que ya no crea en el evangelio. Y por eso los discípulos, todo viene porque los discípulos querían sorprender al Señor. ¿Sabes con qué vas a sorprender a la gente? No vas a sorprender a la gente con versículos bíblicos, no vas a sorprender a la gente con regalarle una Biblia. Vas a sorprender a la gente con la vida que Cristo te ha dado, porque ahí vas a exponer lo que Cristo no dice, sino nos dice y hace. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso es que muchos de nosotros tenemos que regresar sobre nuestros pasos y pedirle perdón a familia, y pedirle perdón a hermanos, y pedirle perdón a amigos, y pedirle perdón a enemigos. Porque a causa de nuestro evangelio hemos servido de piedra de tropiezo. Sí. Y entonces, hermano, por eso ellos lo llevaron al templo glorioso. Ahí estaba, hermano, era glorioso, pero la gloria estaba manchada por los pecados de los sacerdotes y del pueblo. Porque Dios les dejó leyes, pero estas leyes ellos las compusieron y les servía para su beneficio, ya no para la honra y para la gloria del Señor. Porque el templo, por eso el Señor dijo, no, yo me voy a hacer un templo, y ese templo es el cuerpo, y ese templo es usted, y ese templo soy yo, y este cuerpo lo ha dado el Señor para la gloria y honra de su nombre. Vaya, entonces ahí estaban, y cuando el Señor salió del templo y se iba, ¿qué hace cuando usted lleva a una persona a un lugar que usted considera que es bonito, que a usted le gusta? Usted no está preguntando si a otro le gusta, a usted le gusta. Usted no lleva a la gente a donde le gusta. ¿Le gusta el chupe? A la cantina. Y en esa cantina hay textos bíblicos, porque es solo para cristianos. ¿Y por qué solo para cristianos usted? Porque esos echan el trago y se van rápido. No están pidiendo bocas ni nada, solo hacen así, miren que nadie les da, se echan el trago y se van. Entonces, cuando Jesús salió del templo y ya se iba, y ellos curiosos, no, ya no ha dicho nada el Señor. Entonces se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban felices, estaban encantados con el templo. ¡Qué bonito! A él le va a gustar también. Y entonces lo llevaron y habían edificios. Era un templo grande con compartimientos, hermano. Y todo aquello había sido estructurado durante 40 años. Se habían tomado el tiempo de tal manera que cada detalle había sido de mucho trabajo. Mas respondiendo Jesús, Él les dijo:
Miren todo esto. En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra hasta que no sea derribada. Miren, entonces esta gloria estaba eclipsada por la presencia de Cristo, porque usted sabe que la gloria más grande que puede haber es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios mandó a su Hijo amado Jesucristo para que la gloria de Dios estuviera en él. Pero nosotros honramos más a los hombres que a Dios. Hay un partido de fútbol, no venimos al culto. Porque usted y yo hemos sido llamados, extraídos del mundo. ¿Sabe para qué? Para la gloria y honra de nuestro Dios, para alabanza de su nombre, para decir Cristo vive, para decir Cristo tiene poder, Cristo cambia, Cristo salva. Alabado sea el nombre del Señor. Usted fue llamado y yo para la alabanza del nombre del Señor. Y entonces imagínese usted, cristianos en el desfile gay y con pancartas, no, pero no de aquí, de otros lados. Fíjense, ahí, ¿verdad? Entonces estos discípulos del Señor lo querían impresionar. Por eso es que lo impresionante de este evangelio es Cristo, no es el templo. Usted se va de aquí, nos vamos de aquí, y aquí, hermano, lo único que se quedan son los gatos que andan en el tejado y algún otro animal que se puede meter por cualquier lado. Pero el Señor no se queda aquí, sino se va también con nosotros, porque este es un lugar de reunión donde lo buscamos para alabar y para glorificar el nombre del Señor, para hacerle culto, para decir que Cristo vive, para decir que Cristo tiene poder, para alabanza y gloria de su nombre. Y entonces, como ellos lo querían impresionar, ellos estaban embebidos, impresionados, hermano, con el templo. Miren, la primera vez que me invitaron a los Estados Unidos, yo iba feliz porque iba a ir a predicar. No sabía ni cómo eran las iglesias allá, y yo feliz. Y lo primero que hacen los hermanos es llevarme a pasear. Y yo pasear no quería. Yo quería hablar de Cristo. Yo soy raro, hermano. No, pero no de los raros que usted conoce. No, un momento. Yo quería predicar. Yo quería hablar del Señor Jesucristo, porque iba a hablarles a latinos. ¿Y qué les voy a decir? ¿Y qué voy a yo con la preocupación, hermano, verdad? Y entonces ellos definitivamente querían agradarme y quería que conociera yo alguno. Yo no llegué a conocer, yo no llegué a pasear. Estoy firmemente convencido que yo lo que llegué fue a hablar del Señor Jesucristo, a hablar de Cristo que me ha salvado y me sigue salvando, hermano, y tengo muchas cosas que agradecerle. Y entonces, como lo querían impresionar, el Señor les dijo: ven, ¿acaso no ven esto? ¿No ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta gloria será eclipsada por la presencia de Cristo, porque estaba profetizando que el templo iba a ser destruido. Y efectivamente se cumplió la profecía. Pero entonces el Señor sigue hablando, y se fue y se sentó. O sea que se puede predicar sentado. Sí, ahí tiene el texto.
En el versículo 3, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, no todos, sino solo una parte de los discípulos. Y entonces ellos estaban anonadados, sorprendidos, y le preguntaron: Señor, ¿cuándo será todo? ¿Cuándo será todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo sabremos que tú vendrás? ¿Cómo? Ellos querían saberlo. Bueno, entonces, recorriendo, el Señor les dice: miren, ¿ven esto? Sí. Y en verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto no había sucedido. Esto era una profecía, porque Dios nos habla a través de su palabra hasta de lo que nos va a pasar. Sí, de lo que le va a pasar a usted y de lo que me va a pasar a mí, ya nos habla a través de su palabra, hermano. Y cuando leemos nosotros la palabra, por eso, hermano, la Caperucita Roja se la comió el lobo, porque la abuelita le dijo por dónde agarrar y ella no agarró. Parecía pura evangélica usted. Entonces aquel lobo se la devoró. Por eso dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. Aquí hago un paréntesis. Platique con Dios en privado. ¿Cuántos de los que están aquí platican con Dios en privado? Pocos. ¿Sabe cuál es una forma de hablar del Señor? A través de la palabra. Y entonces usted en la noche, en vez de ver tanta televisión y de estar jugando con el celular, agarre la Biblia y usted empieza a platicar con el Señor en privado. Y en privado le va a decir el Señor muchas cosas. Usted, cuando quería conquistar una mujer o cuando quería conquistar un hombre, porque el género es lo mismo, a veces las mujeres son las que proponen y a veces los hombres. ¿En público o en privado? No estoy platicando con usted. ¿En público o en privado? Aunque sean mentiras, le decía a usted. Desde que te conocí, no puedo dormir. Y entonces, por eso los discípulos le pregúntele cosas al Señor en privado. Aquellas pláticas con el Señor en privado. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Señor, ¿algún don hay para mí? Bueno, las mujeres están pidiendo un don, ¿va? Y entonces, en privado, ahí estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos, porque el evangelio también es en privado. El mensaje para que la gente se convierta a Cristo, público, general. Pero hay cosas, por ejemplo, las intimidades son en privado, ¿sí o no? En privado. Usted ahí en privado, con la señorita, con el caballero, aunque sean mentiras, pero le dice, en privado. Entonces, ahí estaba, se le acercaron los discípulos en privado. Era una reunión donde no podían entrar todos, sino solamente los más cercanos. Y entonces le preguntaron en privado: Señor, porque se quedaron ahí, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida. ¿Cómo vamos a saber que tú vienes?
¿Nos vas a decir algo o no nos vas a decir cuál será la señal de tu venida y el final y la consumación de este siglo? Vale, entonces viene el Señor en el versículo 4. El Señor Jesús le respondió, pero utiliza una palabra que tal vez en sus Biblias sí está, y dijo: cuidado. ¿Está en su Biblia? Quizá en las versiones 60 está. Cuidado. Cuando habla la palabra, cuando alguien le dice cuidado, ¿de qué le está hablando? De un peligro, de algo a lo cual usted le debe dar importancia, de algo de lo cual usted no se tiene que dejar sorprender. Cuidado. Y entonces el Señor aquí, hermano, ellos preguntan ya en privado: Señor, dinos, explícanos cuándo sucederá esto, cuál será la señal de tu venida y cuál será el final de este siglo. Y entonces el Señor Jesús, respondiendo, les dijo: mirad que nadie os engañe. Cuidado. Ahí utiliza la palabra cuidado. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo así, Señor? Y entonces, ¿qué me pueden engañar en la iglesia? ¿Qué dice usted? Ayúdenme a predicar. ¿Lo pueden engañar aquí? ¿O en otra congregación? ¿Podrán engañar a otros? Sí. Entonces tengan cuidado, porque en el último tiempo brotará un espíritu, y ese espíritu que brotará será el que brotó aquí, el que el Señor les está comunicando: engaño. Y por eso hay mucha gente que ya no cree en el evangelio, porque a él lo engañaron, a ella la engañaron, le fallaron. Y entonces el Señor por eso les está hablando de esta manera, y Él responde y les dice: cuidado, mirad que nadie os engañe. Pues mire, hermano, en la calle viene: mire, fíjese que no tengo trabajo, he solicitado y con un manojo de papeles: mire, aquí están todas las solicitudes que he metido y no consigo trabajo, y tengo hambre. Y mentira. Y muchas veces usted sabe que le están mintiendo y le da, y otros son engañados: pobre, y le da, porque es el espíritu que se está moviendo, el del engaño. Ese es el espíritu. Engaño, fraude, el engaño. Nos engañan los políticos. El único que no nos engaña es Cristo. Y la verdad os hará verdaderamente libres. Aleluya. Dele palmas al Dios del cielo. Hasta tu hermano de sangre te puede engañar. No solamente económicamente, sino hasta la mujer te puede quitar o no. O sea, así vivimos. Así vivimos. Por eso el espíritu que se va a mover en los últimos tiempos es el del engaño. Pastores engañando a la gente, apóstoles engañando a la gente, y ovejas engañando a la gente. Aquí los vamos parejos todos, porque el engaño es un espíritu. ¿Y sabe cómo empieza? Con la mentira. ¿Por qué no viniste ayer? Pues mira cómo estuvo de lindo el culto. Es que tuve mucho que hacer. Viendo el partido se quedó usted.
No, de aquí no son futbolistas, por otro lado. Mentira. Porque en el último tiempo lo que habrá es el engaño. ¿Sabe por qué nosotros le damos al Señor? Porque Él nos dio a nosotros primero. Él nos dio cuando nosotros no teníamos nada. Entonces quiere decir que este Dios es veraz. Yo no le voy a dar al Señor que me llenen las arcas, sino porque estoy agradecido con el Señor. Y como dijo el Señor Jesucristo, hasta mi vida voy a dar, y la puso en la cruz del Calvario para que usted viva y que yo viva. Y entonces, por eso lo que se va a mover en el final de los tiempos es el engaño. Se está moviendo el engaño. Se mueve el engaño, el fraude. El engaño está impregnado también de la mentira. Por eso el Señor dijo en el libro de Malaquías, llorando, ladrones, les dijo, ¿y cuándo te hemos robado? No dan los diezmos que tienen que dar al alfolí. Pero eso es antiguo testamentario, ahora no se preocupe. Porque nuestros diezmos no son en esa línea. Si nosotros es porque estamos enamorados del Señor. Y entonces, en privadito, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu vendida, que tú vendrás? Y el final de este siglo, la consumación de este siglo, ¿cuál será? Porque el hombre quiere averiguar. El hombre, hermano, ¿qué señal será la señal de tu venida? ¿Cuándo será tu venida? Para vivir como nos da la gana y 2 días antes nos arreglamos. Y entonces el Señor les responde, ¿cuándo será el fin de este siglo? Jesús les responde y les dijo, tengan mucho cuidado. Usted a sus hijos, cuando los mandaba o los manda al colegio, no los advierte. ¿Por qué les paga bus a sus hijos? Bueno, porque está lejos el colegio, pero tal vez hay una razón más grande. Porque lo pueden asaltar, porque lo pueden robar, porque puede correr un peligro y usted los está cuidando. Y entonces el Señor dijo, cuidado. Se los dijo a sus discípulos, cuidado. Y nos lo sigue diciendo a nosotros. Mire, y cuidámonos de qué, del engaño, porque en este tiempo brotarán los falsos maestros, enseñando herejías, doctrinas destructoras, hermano. Por ejemplo, ha brotado una doctrina que se ha hecho fuerte, hermano, que hace 40 años a nosotros nos advirtieron que venía esa doctrina y que tuviéramos cuidado. Fíjese, el hombre que Dios había puesto como pastor para nosotros hablaba de cosas anticipadas porque Dios se las daba. Y de eso nos hablaba. Y como no había venido todavía este tipo de doctrinas, hermano, no las tomábamos tan en serio como deben de tomarse. Por eso el Señor le dijo, cuidado. Y esto sigue vigente. Que nadie os engañe. Porque el engaño es un espíritu.
Y usted sabe que el diablo se puede disfrazar hasta de ángel y ángel de luz, dice. Por eso, cuando le lleven, hermano, una noticia diabólica, pero le quieren dar un carácter espiritual cristiano, por eso esos ángeles que se aparecen, hermano, y son como ángeles de luz, lo que hay que verles son los pies, porque esos no tienen los dedos como usted, sino esos tienen pezuña. Porque son diabólicos, porque ¿cómo va a identificar a los ángeles del Señor y a los ángeles del diablo? Por lo que le dicen, no, porque dicen mentira. Ya vio que Herodes, aquellos magos que aparecieron por ahí, les dijo, ¿y a qué vienen ustedes, muchachos? ¡Ja! Adorar al rey que ha nacido. Y hermano, no hallaba qué hacer. Ahí me avisan cuando lo encuentren, porque entonces yo también voy a ir a adorar. Matar lo quería el infeliz usted. Es que, perdón, es que me da cólera de Herodes usted. Pero ellos avisados no le dijeron, y llegaron porque le dijeron, el rey de los judíos ha nacido. Y Herodes, otro rey, entonces me va a dar golpe de estado y que no sé qué. Y como no le dijeron nada, él calculó que el niño tenía 2 años y mató a todos los niños de 2 años para abajo. Y entonces José, hermano, se puso las pilas y le dijo, María, nos vamos aquí, pero si no tenés ni trabajo, mijo. Sí, pero nos vamos. ¿A dónde? A Egipto. Ay, no, le dijo, ¿verdad? Y se fueron a esconder a Egipto. Cuando pasó el peligro, les avisaron, ya se murió Herodes. Y entonces regresaron usted y se escribieron, de Egipto llamé a mi hijo. Aleluya. Y regresaron ahí de Egipto usted, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús se fue a vivir a un pueblito muy humilde, muy sencillo. Por ejemplo, digamos, se fue a vivir a un pueblo que se llama Nazaret. Por eso se le conocía como Jesús de Nazaret. Normalmente la gente en ese tiempo le decían el nombre y decían de dónde era. Por ejemplo, José de Arimatea. Y así. Y entonces, cuando pasó el peligro, pues ellos se vinieron, el Señor se desarrolló y fue a vivir al pueblito, a la aldea más humilde que podía haber, y esa aldea hoy es conocida en todo el mundo, y hay gente que quiere ir a Nazaret, hermano, para conocer dónde creció, dónde se desarrolló el Señor. Mire, porque Cristo, a donde Él llega y a las personas que el Señor las favorece, las hace grandes en el reino de los cielos. Aleluya. Y entonces, por eso, respondiendo Jesús, en ese versículo 4 le dijo, cuidado, mirad que nadie os engañe, porque Él ya estaba hablando de que brotaría una estirpe diabólica de falsos maestros. Y eso ya lo estamos viendo. Hablan bonito, hermano. A veces hasta llorar lo hacen los infelices a uno usted. Pero la vida que llevan, porque esa es la característica de los falsos maestros: hablar bonito y vivir feíto. Y entonces el Señor les habla del engaño. No me vaya a contestar, solo piense, ¿lo ha engañado a algún evangélico? Me alegra.
por creer más en Él que en Cristo y no preguntar. ¿Usted va a hacer algún negocio conmigo? Mire, yo no soy un sabiondo ni nada de eso, pero los que más conocen a las personas aquí soy yo, porque antes de que usted viniera yo ya estaba aquí, ¿o no? Yo lo recibí a usted y fue un privilegio recibirlo. Entonces yo tengo que cuidar que no lo engañen. Hermano, ¿le presto dinero a ese hermano? No, regáleselo. Sí, porque si se lo presta no se lo va a pagar. Y como usted es bravo, de repente le pega. Pero tampoco se lo va a sacar, porque antes muerto que pagar seré. Entonces, ahí está. Mirad que nadie os engañe. Ay, hermano, mire, por ahí han pasado a veces, hermano, llorando. Mi abuelita se está muriendo. No tengo en qué llevarla. Usted necesito para un taxi. ¿Dónde está? Por allá, bien lejos. Vamos, yo te llevo a tu abuelita. Solo esperaba, cuando salía ya no estaban. Chocan el carro, hacen esto, hacen lo otro. Por eso el Señor está advirtiendo que nadie os engañe, porque muchos vendrán, cambio la palabra por usarán mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, porque Satanás es temible, hermano. Cuando se viste como ángel de luz es más temible que como el mismo diablo, porque al diablo lo ve usted entacuchado, hermano, lo mira así y usted lo diablo, en el nombre de Jesús te vas. Pero cuando está disfrazado, hasta la enamora y usted le dice que sí, pero ya es tarde, porque se viste como ángel de luz para sorprender y para engañar al pueblo del Señor. Pero esto, hermano, son las señales antes del fin. Porque hoy se ha dado un evangelio donde la prioridad es el dinero. El dinero. Por eso, mire, hermano, si cuando yo me entregué al Señor ni siquiera había nacido el evangelio de la prosperidad, pero nosotros ya nos habían advertido. Y por eso es que a nosotros cuesta un poquito más que nos engañen. Pero podrían engañarnos. Por eso muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y lograrán engañar a muchos. Por eso muchos son engañados, a veces mujeres y a veces hombres. Como el hermano está ahí sentadito, ¿verdad, hermano? Y amén, y gloria a Dios, y usted lo mira llorar y todo eso, se enamora de él y se casa con él, y resulta que es un fraude, él o ella. Pero engañarán, dice, a muchos. Por eso esos teólogos y que no sé, mire, yo conozco una iglesita por ahí en donde el hermano es el apóstol y la hermana es la profeta y el hermano no sé qué es, pero todo está repartido. Esto no es así. Por eso el Señor está advirtiendo. Por eso hemos inventado un montón de cosas, hermano, para enganchar a la gente con los famosos privilegios. ¿Y usted qué es? Yo soy de las bailarinas del conjunto. Y yo de los cantantes del conjunto.
Nosotros no necesitamos ni de cantantes ni de bailarinas, necesitamos de la presencia maravillosa del Señor, porque el que salva es el Señor, el que te va a dar gloria, el que te va a alcanzar es Cristo Jesús.